¿Qué tal? Buenos días. Hoy es jueves 7 de mayo. Soy Jordi Meléndez, codirector de Factual, una organización dedicada a crear redes y aprendizajes entre medios y periodistas en América Latina. Y vamos a dar inicio a la sesión número 2 del taller WhatsApp, cómo utilizar esta herramienta para difundir información científica y verificada. El día de ayer tuvimos la presentación de los colegas de la Red Brasileña de Periodismo Científico. Y el día de hoy nos acompaña Juan Camilo Maldonado. Él es director de Mutante, un medio sui generis en Colombia, una organización periodística sui generis en Colombia. Ya nos contará en un momento Juan Camilo qué hacen en Mutante. Y también nos acompaña Juan Garrido, redactor creativo de Mutante. Ellos tienen un proyecto que lanzaron justo en esta coyuntura de la pandemia que se llama Brigadas Informativas, si no estoy mal, ¿no? Sí. Brigadas Informativas entre Mutante y un medio de alcance nacional en Colombia que se llama El Espectador. Entonces, la idea es poder aprender un poco el paso a paso, qué hicieron, qué les salió bien, en dónde han encontrado fallas y aprender entre todas y todos a utilizar mejor esta herramienta para difundir información verificada y científica. Le pido a todas las personas que están en ese momento acompañándonos, si pueden por favor silenciar sus micrófonos. Y dicho eso, pues yo le paso la palabra a Juan Camilo. Bueno, Jordi, gracias. Un placer estar contigo hoy acá. Siempre es muy especial estos espacios que tú propicias y que ustedes propician en Factual. A mí me genera mucho interés como este espacio, sobre todo para no solo compartirles a ustedes lo que ha sido este experimento, sino además para poder conversar también con todos los participantes y entender un experimento como este, qué tipo de potencias tiene hacia adelante. Pero bueno, antes de hablar de las brigadas en particular, quería contarles un poco sobre Mutante. Mutante es un proyecto joven, nació hace 1 año y medio y nació con varias hipótesis. Una de las cuales era que realmente la necesidad de llevar el periodismo a un nuevo lugar implica obligatoriamente cambiar la forma en la que entendemos a la audiencia y darle, digamos, un poder a la audiencia y una agencia a la audiencia que tradicionalmente no se le daba. A mí me gusta mucho hablar del concepto de movilización de audiencias. Me gusta pensar que Mutante, en cierto aspecto, es un proyecto que moviliza audiencias. ¿Por qué? Porque realmente creemos que detrás de cada ciudadano hay una motivación para interactuar con el medio, para conversar entre la audiencia y entre los participantes del medio, pero también hay también las condiciones para que la audiencia empiece a vincularse de forma mucho más activa con los proyectos que el medio promueve. Y ese, digamos, es el caso de las brigadas informativas. Nosotros, a comienzos de la crisis, hace 45 días, cuando empezamos a ver que todo, pues, se iba al estanque, que creo que fue una experiencia colectiva que tuvimos todos todos tuvimos esa misma experiencia en marzo. En ese momento, pues yo hablé con el equipo. Nuestro equipo es un equipo muy joven, es un equipo experto en comunicación digital y es experto en comunicación digital porque nosotros lo que creemos es que la buena información tiene que llegar a los lugares donde hoy en día habitan las personas. Digamos que el periodismo de calidad tradicionalmente se ha visto a sí mismo como un periodismo que se escribe en las redacciones, en la trasescena de las redacciones, se publican estas grandes investigaciones, se publican en los grandes periódicos y uno espera que la gente llegue a leer esos grandes reportajes y esas grandes investigaciones. No, la hipótesis que nosotros tenemos es que la gente no está leyendo tanto y que realmente hay que llegarle a la gente allá donde la gente está pasando todo el día y en los formatos en los que la gente está consumiendo información todo el día. Y nuestro equipo en Mutante se ha especializado precisamente en eso,
en recibir problemas relacionados con comunicación y diseñar estrategias para que el buen contenido, la buena información, llegue a esos lugares que más lo necesitan. Entonces, cuando arrancó toda esta crisis hace 50 días, yo me comuniqué con El Espectador. En El Espectador hay un gran equipo de periodismo científico liderado por un amigo que se llama Pablo Correa. Ellos hacía mucho tiempo estaban ya divulgando información científica sobre el coronavirus y demás asuntos relacionados. Y yo le dije que pues, nosotros teníamos un equipo de expertos digitales que se los ponía un poco a su disposición para que ese buen periodismo científico que ellos hacen de alguna manera pudiera ser mejor divulgado. Y ahí fue que Pablo nos lanzó el reto y nos dijo, mire, yo creo que ahorita realmente el tema de clima informativo en WhatsApp está tremendamente preocupante. Yo creo que es el momento para lograr entrar a WhatsApp, que es en realidad un misterio que nunca habíamos tenido la oportunidad de atender, ¿no? ¿Cómo llegamos a WhatsApp cuando WhatsApp no te permite rastrear, no te permite medir views, no te permite medir una cantidad de cosas? Entonces, ahí fue cuando el equipo con Juan, que está acá, y Nicolás Vallejo, Andrés Archila, que son los, digamos, conceptualizadores creativos y tácticos del ejercicio, nos sentamos y creamos este concepto que es la brigada. Y la brigada, pensando como en la lógica de la brigada, o sea, una brigada es una cuerpo colegiado y un cuerpo colectivo que se crea para una emergencia. En este caso, la emergencia era la divulgación y la propagación de noticias falsas por WhatsApp. Y nosotros, más que luchar contra las noticias falsas, que para eso ya hay unos verificadores como Colombia Check y como la red LATAM de verificado, etcétera, de chequeado, para nosotros era importante cualificar el tipo de información que estaba apareciendo por WhatsApp, es decir, no necesariamente luchar prioritariamente contra la información falsa, sino mejorar y aumentar el volumen de información buena, verificada, sobre el coronavirus que estaba circulando por WhatsApp. Entonces, la idea fue crear estos chats de 250 personas. Se hizo un llamado público y se le dijo a la gente que quienes quisieran pertenecer a las brigadas informativas para ayudar a divulgar información de calidad. Digamos, ahí el call to action, como el llamado al ciudadano fue: necesitamos una fuerza, necesitamos una red social activa y consciente y autónoma y comprometida, que no solo quiera informarse, sino que también quiera informar a otros. Entonces, lo que realmente la mística que se construyó detrás fue: creemos un ejército o una brigada de informadores. Y tan sencillo como eso, un paso tan sencillo como eso nos llevó pues a encontrar varias cosas muy sorprendentes. La primera fue que cuando lanzamos las brigadas, la lógica operativa de la brigada es muy sencilla. Es Juan, que está acá en la reunión, recibe del espectador la reportería clásica del espectador, el artículo largo, la investigación, etcétera. Y nosotros, eso ingresa, digamos que a una fábrica creativa al interior de Mutante, en donde Juan y una diseñadora trabajan y transforman esa información dura, pesada, larga, que genera el equipo periodístico del Espectador, en piecitas súper ligeras, súper rápidas de leer, con las que jugamos todo el tiempo. Todo el tiempo estamos haciendo como experimentos con formatos. A veces es una imagen, a veces es un PDF más largo, a veces es una infografía, a veces es un GIF, y ahí hemos ido jugando con diferentes formatos y tenemos ya como conocimiento de qué formatos gustan más. Y eso es parte de lo que les va a contar Juan ahora. Entonces, todos los días recibimos la noticia del día y todos los días se transforma esa noticia del día en un formato nativo para WhatsApp. Eso incluye también una alianza con Colombia Check, que hacen chequeados, que hacen verificaciones de noticias. Entonces, de nuevo, Colombia Check nos deja entrar a su portal. Nosotros escogemos la información verificada que ellos ya hayan desarrollado y nosotros traducimos. Es un ejercicio muy simple a la larga, y ha sido muy especial por varias razones. La primera, cuando lanzamos, eso fue hace 6 semanas,
Nuestra meta era tener al menos un grupo de WhatsApp de 250 personas durante las siguientes 8 horas. Y al finalizar esa tarde teníamos 10 grupos de WhatsApp, cada uno con 250 personas. En cuestión de 6 horas subimos a 2.500 brigadistas y fue una experiencia muy bonita porque empezamos a ver en redes sociales como que la gente decía, yo soy de la brigada 1, yo soy de la brigada 3, yo soy de la brigada 5, ¿no? Y como que hay gente realmente con la camiseta puesta, sobre todo al comienzo. Obviamente el entusiasmo ha venido declinando y es un entusiasmo natural porque la gente está muy saturada con el tema del coronavirus y poco a poco, digamos que todos esos picos de tráfico se están bajando bastante en las plataformas cuando se habla de coronavirus. Pero después de 6 semanas tenemos todavía más o menos unos 1.800 brigadistas, o sea, hemos perdido yo creo que un 20%, 20 y pico por ciento de brigadistas en 6 semanas. De nuevo, me parece absolutamente natural. Lo que me parece es muy interesante es que todavía haya 1.800 personas que están ahí recibiendo todos los días información verificada. Hace 15 días le hicimos una encuesta a los brigadistas, porque un poco, y es parte como de lo que quisiera aquí plantear en esta reunión, y es, listo, ya creamos un instrumento que creemos que funciona, tenemos ciudadanos hipermovilizados que están dispuestos a compartir. Ya luego Juan les va a mostrar en la encuesta cómo, además de que están dispuestos a compartir, están dispuestos a colaborar de otras formas. Y tienes ya, digamos que una infraestructura construida y una relación construida periódicamente con un grupo de personas que de por sí entraron porque estaban motivadas a ayudar. Entonces, hay una pregunta de fondo que también tenemos que conversar y es, ¿qué hacemos con un instrumento de este estilo? ¿Qué hacemos con un ejército de ciudadanos en medio de esta crisis que quieren igual colaborar de alguna forma adicional, con información, con contactos, etcétera, como les va a mostrar Juan? Entonces, en eso estamos ahora, como evaluando un poco y viendo a ver cómo planteamos también una conversación con esos mismos brigadistas, con los que nosotros tenemos relación directa, pero ellos entre sí no pueden hablar porque el chat grupal está cerrado, solo para que Juan y nuestro director digital puedan distribuir las piezas todos los días. Entonces, estamos en ese momento también como de ver cómo que reto se le propone como a esas audiencias movilizadas y movilizables, y nos lanzamos a hacer algo adicional a simplemente divulgar información, que es algo que está funcionando muy bien. Le voy a dar la palabra a Juan, que les va a contar un poco cómo Juan, digamos, él ha tenido todos los días que ser ese engranaje creativo y táctico entre los periodistas del Espectador y los brigadistas en WhatsApp. Entonces, pues le pedí que preparara una exposición de unos minutos para que les cuente desde su perspectiva qué ha aprendido sobre la forma en la que está operando la desinformación y la movilización de audiencias en WhatsApp. Súper, Juanca, muchas gracias. A todos y a todas un saludo, buenos días. Me gustaría con ustedes compartir pantalla en este momento, entonces, para poder mostrarles un par de cosas que tengo aquí. ¿Me recuerdan, por favor, cómo es que comparto pantalla? Hay un botón. Ah, ya, share screen. Listo. Sí, exacto. Listo, listo. Listo, súper. Ahí están viendo. Sí, exacto. Estamos viendo la pantalla. Súper. Bueno, entonces, un poco de la mano de lo que ha venido contando Juan Camilo, yo, digamos que al frente de este ejercicio de las brigadas informativas he podido tener una relación directa no solamente con el equipo periodístico del Espectador, que es el equipo que nos está brindando la información que luego nosotros traducimos para publicar en las brigadas, sino que además he tenido la oportunidad de tener un contacto directo con los brigadistas mismos, en la medida en que, si bien el grupo es un canal unidireccional donde ellos no pueden responder, sí algunos se han tomado, digamos, el trabajo de hablarme a mi chat personal, porque pues se dan cuenta de que yo estoy enviando la información y han pasado cosas muy interesantes. Por ejemplo, muchos realmente te hablan contándote, mira, me enteré de tal cosa, está esta noticia,
qué tan cierto es esto, qué tan falso es aquello, aquí te mando este PDF con estas cifras, que de pronto les puede ayudar a ustedes en su ejercicio periodístico. Y ha sido un proceso muy bonito que nos ha enseñado y que nos ha mostrado las ganas de las personas de unirse a un movimiento, de unirse a un ejercicio periodístico para hacerle el contrapeso, digamos, a este fenómeno que es la desinformación en general. Entonces, yo lo que quiero compartir con ustedes en este momento es una serie de aprendizajes que nosotros hemos tenido a lo largo del camino, de casi ya 2 meses desde que decretaron la cuarentena aquí en Colombia. Hemos estado cubriendo desde las brigadas diferentes noticias, no solamente de hallazgos científicos que nos permiten entender y actualizar el conocimiento de lo que va el virus y el desarrollo del virus en el mundo, sino también actualidad de decisiones políticas que se toman en Colombia, alianzas, como lo dijo Juan Camilo, con medios como Colombia Check para desmitificar ciertas desinformaciones que andan por ahí y que la gente pues realmente siente la necesidad de informarse mejor. Entonces, me gustaría comenzar o mejor dicho, voy a hacer un recorrido de 10 puntos muy rápidamente, entre los cuales hay cosas que el ejercicio me ha enseñado a mí directamente, reflexiones que han surgido sobre la desinformación como fenómeno y reflexiones y aprendizajes que tienen números que se han podido, digamos, sacar a partir de un instrumento de encuesta que Juan Camilo también contó hace un rato y que todo se configura al final como aprendizajes y enseñanzas que no solamente deben quedar aquí para nosotros en Mutante, sino de cara también al futuro con las brigadas y a ustedes, por supuesto, en su labor periodística, em, comprendiendo que todos de alguna u otra manera estamos comprometidos con la creación y difusión de información de calidad, no solamente con temas al respecto de la pandemia, al respecto del coronavirus, sino también al respecto de otras muchas cosas que también le competen a la sociedad. Entonces, si me permiten, voy a comenzar. ¿Y por qué esto no? ah, ¿Por qué no avanza mi pantalla? Listo, súper. Entonces, lo primero que quisiera, con lo que quisiera comenzar es con este clásico, y es que definitivamente el medio sí es el mensaje. Esta es una frase que fue acuñada por Marshall McLuhan hace más de 50 años en su libro Comprender los medios, en el que McLuhan simplemente decía, el medio influye la forma en que se percibe el mensaje. Y me parece importante traer este tipo de afirmaciones o reflexiones sobre la mesa y ponerlas a contrastar el presente y la tecnología que tenemos hoy en día y en medio de la cual se distribuye la información. En WhatsApp, que es el medio que nos compete hablar en este momento, pasa algo raro, un efecto casi mágico, y es que todo lo que entra ahí se convierte en verdad. Eso es muy raro. Por supuesto que todos aquí sabemos que eso no es verdad. Todos aquí sabemos que no todo lo que pasa en WhatsApp es cierto. Pero el problema es que millones de personas no lo saben. Millones de personas solamente se están informando por ahí y son víctimas de este medio que tiene este extraño efecto sobre los mensajes de convertirlos en verdad. Y por esta razón, segundo punto, no podemos combatir la desinformación desde afuera. Pero esto no solamente significa que si la desinformación sucede en WhatsApp, entonces debemos ir a WhatsApp. Eso es obvio. Y por supuesto también es obvio que no podemos combatir un fenómeno digital e inmediato desde un medio tradicional y análogo. Mutante, me parece que se llama mutante porque en parte eso es lo que creemos que hay que hacer, mutar. Combatir la desinformación desde adentro significa adaptarse a las condiciones del ambiente, entender muy bien el ecosistema en el cual nos estamos moviendo, comprender estas dinámicas del medio y comenzar a afinar poco a poco la comunicación para que el mensaje no solamente llegue, sino que también se replique. Y si no lo hacemos, si no combatimos la desinformación desde adentro, si no nos adaptamos al medio, pues corremos el riesgo de que nadie nos crea. Y esto ha sido también un gran aprendizaje que nos ha quedado. Y es que la gente no lo va a creer solo porque es verdad. Y me gustaría que nos detuviéramos a pensarlo por un segundo. Y es que
Uno de los problemas con la desinformación es que es muy atractiva, tiene sentido, también a veces divierte, es creativa, es muy fantasiosa, apela a nuestras emociones, nos hace sentir que sabemos algo que los demás no, eh, y nos hace dar miedo, nos hace dar esperanza y activa unos triggers mentales muy fuertes contra los cuales es muy difícil pelearse. La gente no va a creer en algo solo porque es verdad. Las personas necesitamos que la información, sea cual sea, satisfaga nuestras expectativas para realmente convencernos. Y esa, lastimosamente, es la magia y la ventaja que tiene la desinformación. Y este tercer punto me parece que está muy relacionado con este siguiente, y es que la gente no va a ayudar solo porque es una buena causa. Puede que tengamos la mejor intención del mundo, pero si la información que estamos ofreciendo, por más de que sea verificada, rigurosa, veraz, rápida, no satisface las necesidades de consumo de las personas, simplemente no la van a replicar. Las personas no van a compartir algo que ellas mismas no consumen. Y es por eso que el ejercicio que estamos haciendo tiene que ver con encontrar el tono preciso, el estilo adecuado, la extensión del texto, el momento, la cantidad suficiente. Y esta serie de particularidades se ponen sobre la mesa como elementos muy importantes a tener en cuenta, los cuales por supuesto ya conocemos, pero que de cara a un fenómeno difícil de abordar como la desinformación, y no solo la desinformación en general, sino puesta en un contexto de emergencia de salud como la pandemia, pues requiere que sea afinada mucho más. Entonces aquí la pregunta que nos surge es, bueno, ¿cómo vamos a afinar todas estas particularidades de la comunicación? Y es aquí donde hay un siguiente punto que es fundamental, y es que si no sabemos algo, tenemos que preguntar. Y eso es lo que nosotros hemos hecho. Las brigadas informativas no han sido solamente una herramienta que nos ha permitido ayudar a las personas, sino que también es una herramienta que nos permite entender cómo podemos ayudar a las personas. Hace 2 semanas, y retomo la encuesta de la que habló Juan Camilo, activamos este instrumento de medida donde le pedimos a las personas que nos dijeran venga, por favor ayúdenos a entender qué es lo que usted realmente necesita para consumir la información que en este momento es urgente y que le permita llegar a más personas para que más personas se puedan informar mejor. Y ese me parece que es realmente el gran potencial de esta herramienta que estamos aquí compartiendo con ustedes. Es un gana-gana, es un ejercicio ecológico donde las personas reciben, pero también dan, y donde nosotros damos a partir de lo que las personas nos entregan. Nuestra encuesta contempló una muestra representativa de 265 brigadistas de un universo que para ese momento iba más o menos en 2000, y salieron cosas muy, muy, muy interesantes. Por ejemplo, encontramos que el 86% de las personas siente que el trabajo que hemos venido realizando es valioso o muy valioso, que corresponde al número 4 y 5 que ven en las barras. Es decir, están mayoritariamente satisfechos, pero no les estoy contando esto para echarnos flores del ejercicio que hemos venido haciendo, sino para contrastarlo con este otro dato que también es muy importante, y es que el 50% de las personas que se unió a las brigadas se siente saturada de información sobre la pandemia. Entonces, aquí hay una gran pregunta, y es, ¿por qué la gente, si se siente saturada con información, se va a unir a un grupo donde todos los días se está enviando contenido sobre la pandemia? ¿Qué es lo que está pasando en ese 36% de diferencia entre el 86% que dice, me encanta este ejercicio, dame más, y el 50% que está diciendo, no quiero más, me siento saturado? La respuesta y la conclusión a la que nosotros llegamos es que las personas realmente se sienten comprometidas, entienden que por más de que estemos cansados de este tipo de información o expuestos todo el día a este tipo de información, es importante asumir una responsabilidad desde la ciudadanía, porque entienden la gravedad, digamos, del asunto informativo con respecto al coronavirus, en este caso, y se comprometen a estar ahí, a replicar y a darnos las luces que nosotros necesitamos. La gente, lo que nos hemos dado cuenta es que va a ayudar porque en serio quiere ayudar, en serio están preocupados por la desinformación y por informarse bien, quieren protegerse a sí mismos y quieren proteger a sus seres queridos, y esto también nos lo dijeron en la encuesta.
Resulta que el 73.5% de las personas que se unió a las brigadas lo hizo para combatir la desinformación sobre el virus. El 65.3% lo hizo para tener la oportunidad de informarse mejor y el 61.6% lo hizo para tener la oportunidad de informar mejor a otros. Además, la encuesta arrojó que ellos no solamente quieren... ¿Me están escuchando bien, perdón? Sí, bueno, te escuchamos perfecto, Juan. Ok, sigo. También nos arrojó la encuesta que ellos no solamente están buscando que les digamos si esto o aquello es falso o no. Resulta que el 40% de las personas también quiere saber el por qué, nos quiere la explicación, quiere entender. Y aún más, quieren entender el problema de fondo. Resulta que el 51% de las personas quiere contenido informativo sobre nuevos hallazgos científicos que les permita comprender mejor el virus en todos sus aspectos. Y por eso, si nosotros les estamos prometiendo un instrumento, una herramienta, un lugar donde se pueden informar mejor, donde pueden informar mejor a otros, donde pueden combatir la desinformación, nos van a pedir que lo hagamos bien. Y este es otro de los grandes aprendizajes que hemos tenido en estas semanas. Y es que las personas van a ayudar, pero también van a exigir. Hacerlo bien es hacerlo como las personas nos indican. Si nosotros les damos la oportunidad de respondernos cómo hacerlo bien, esperan que realmente lo hagamos como ellos nos dicen, porque ellos saben lo que necesitan. No tienen nada que perder diciéndonos la verdad, siendo honestos con nosotros a la hora de responder, mira, esto no me gusta, mira, esto, mejoraslo así, pero sí tienen mucho que ganar, porque entendemos a qué nos estamos enfrentando. ¿Y a qué me refiero con exigencias? Bueno, pues en la encuesta también encontramos que el 25.7% de las personas no lee alguna de las piezas que enviamos porque no tiene tiempo, por ejemplo. Y el 22.4% de las personas no lo hace porque el contenido es muy extenso. Uno de estos formatos que hemos venido experimentando y que se ha acomodado mucho a nuestras necesidades es el formato de pieza en PDF. Es un formato que te permite poner mucha información, que te permite explicar información científica que es compleja, que muchas veces no es fácil de explicar. Hay muchos datos que no son omitibles y en esa medida no es tan fácil realmente comprimir la información en una sola imagen. Pero la encuesta también nos dijo que solamente el 24% de las personas cree que el formato en PDF es efectivo. Entonces, tenemos que encontrar la manera de resolver este tipo de, digamos, de obstáculos o de retos que se presentan ante nosotros y comprimir cada vez más para responder a las verdaderas necesidades de las personas, porque aquí, por ejemplo, estamos hablando solamente de las exigencias o demandas de los brigadistas, pero recordemos que ellos no son el único grupo objetivo, son intermediarios entre el esfuerzo periodístico que nosotros estamos haciendo y las personas, el consumidor de información final, el lector final, como por ejemplo mi abuela, que se la pasa compartiendo noticias falsas, que se la pasa recibiendo desinformación todo el día y que está asustada, que está paniqueada y que no sabe realmente qué hacer. Y aquí hay un aprendizaje que es fundamental, que parece obvio y que seguramente hemos escuchado en muchos lugares, pero que me parece que es importante que no lo olvidemos y que en el fondo no es tan fácil asumirlo. Y es el siguiente. El lector final probablemente es tu abuela. Y el problema no es que es la tuya o la mía, sino que son miles de abuelas o arquetípicamente la figura de la abuela que está replicando sin quererlo esta desinformación y que está repercutiendo, digamos, en su salud mental de una forma, pues, que seguramente está teniendo muchos impactos negativos. Y el hecho de que sean miles de personas las que están compartiendo la desinformación nos lleva a otro punto importante. Y es que si nos ponemos a pensar la desinformación en su naturaleza, nos damos cuenta de que es algo así como una hidra, que es esta figura mitológica griega a la cual le cortas la cabeza y le salen otras dos. Es decir, se reproduce muy rápido. Pero a la hora, o más bien por eso a la hora de enfrentar la desinformación y hacer un ejercicio periodístico juicioso que se preocupe por el bienestar informativo de las personas, tenemos que ir a la casa propia de la desinformación, que en este caso es WhatsApp, y tenemos que entender una cosa.
y este es el aprendizaje número 8 que hemos recibido, y es que nos estamos enfrentando a un meme. Este, para nosotros, o por lo menos para mí, es el centro del problema. Por supuesto que necesitamos contenidos informativos rápidos si la gente no tiene tiempo, aunque la gente sí quiere ayudar. Por supuesto que necesitamos contenidos fáciles, porque de nada sirve que esta información le llegue a mi abuela si ella no la va a entender. En el fondo, la pregunta es, ¿cómo convertimos la información científica, periodística, rigurosa, verificada, en un meme? Esa es la gran pregunta realmente. Y la respuesta es aparentemente sencilla, memetizándola. Y para eso necesitamos ser miles de personas. Recordemos que la desinformación no es viral por sí misma, es viral porque las personas la hacemos viral. Y esto me lleva a un siguiente punto importante, y es que el veneno parece ser el mismo antídoto. Las brigadas informativas no somos Mutante, ni El Espectador, ni el medio como tal que está detrás de la cortina fabricando estos contenidos. Las brigadas son los brigadistas mismos, las personas que están ahí replicando la información y ayudando a que esta información se memetice y se vuelva viral para hacerle contrapeso a la desinformación que también está pasando por el mismo proceso viral. Nuestra tarea desde el periodismo es ayudar a que la gente ayude y quiera seguir ayudando. Si el veneno es el antídoto, como lo estoy planteando aquí, es porque así como una cadena falsa se multiplica por 2000 cuando 2000 personas la replican, también pasan cosas geniales, como que una persona combatiendo la desinformación se convirtieron en 2500 de un momento para otro. Retomo un poco lo que dijo Juan Camilo. En menos de 24 horas, después de abrir la convocatoria pública, haciendo un llamado a la ciudadanía, se llenaron 10 grupos de WhatsApp, cada uno con 250 personas. 2.500 personas tenemos entonces, en menos de 24 horas. Esto es realmente lo que se necesitaría a escala para combatir la desinformación y los fenómenos, digamos, de la comunicación y de la desinformación a los cuales nos enfrentamos. En la encuesta, por ejemplo, resultó que en promedio, por cada brigadista que tenemos, aproximadamente 63 personas más están recibiendo las piezas con información verificada. Y eso que este 63 personas ya es un número que redujimos por cuestiones de margen de error. Y si seguimos estimando números conservadores, estamos hablando más o menos de unas 100.000 personas que están recibiendo la información verificada que estamos creando. Para mí, al final de todo esto, Perdón, que es te muy interrumpa claro, ahí, ¿sí? pero son 100.000 personas del primer anillo, es decir, son Exacto. estas 2.000 personas le están irradiando a 100.000 personas más. Ahora, ¿qué pasa con esas 100.000 personas más con unas piezas que están hechas para ser compartidas? Ahí ya, digamos, el cálculo es imposible de hacer, por lo menos desde nuestras inteligencias básicas periodísticas, Sí. pero digamos que sí es muy positivo y realmente uno puede proyectar que las piezas están circulando bastante si en un promedio estamos impactando 100.000 personas por pieza. Exactamente. Y entonces, para terminar mi presentación y a modo de conclusión, creo que el mensaje hasta ahora ha sido claro, y es que las personas sí quieren ayudar, las personas quieren ayudar y necesitan a alguien que las ayude a ayudar, que en este caso somos nosotros o deberíamos ser nosotros. Y no solamente deben querer, esto no, creo que no es una cuestión de tener la buena intención de ayudar, sino que nos estamos enfrentando a un fenómeno informativo muy complejo que requiere que todos y todas nos involucremos en este ejercicio de combatir la desinformación. Porque en el fondo esta guerra, por así decirlo, es una cuestión de capacidad de reproducción. Yo creo que las brigadas como ejercicio periodístico de comunicación enfocado hacia la transformación y el cambio social, que es realmente lo que es esto, está llamado a diseñar tácticas en las que todos somos el medio y todos somos el mensaje, y tal vez esa es la única forma de hacerle frente a algo tan complejo como esto. Aquí hay una serie de pistas que nos permiten entender cada vez mejor la desinformación, cómo abordarla, cómo todos podemos entrar en un proceso de co-creación, de colaboración, tanto para la creación como para la difusión. Y me parece que apenas este ejercicio que hemos hecho desde Mutante
ha sido una provocación que tiene que seguir creciendo y que tiene que seguir enseñándonos con las personas mismas cómo hacerlo cada vez mejor. Hay un dato adicional y es que en la encuesta preguntamos, por ejemplo, de qué otras maneras les gustaría a las personas contribuir con las brigadas en un futuro. Y hay datos interesantes. Em, la gente realmente se siente muy llamada a seguir detectando y reportando noticias falsas. Tenemos que el 53.9% de las personas se quieren seguir comprometiendo con esto. A mí personalmente, a mi contacto de WhatsApp personal, constantemente me están llegando personas diciéndome, mira, encontré esta noticia falsa, ¿me ayudas a verificar si es verdad o no? Y me parece que si bien no es lo que nosotros hacemos de primera mano, es una luz importante que nos permite entender cuál es el verdadero poder que tienen las personas y cuál es el verdadero sentido que las personas están buscando en estos grupos. Yo creo que aquí se empiezan ya como a dibujar unas preguntas y es que nosotros no somos un verificador de noticias falsas, pero la gente está queriendo compartir y reportar estas noticias. Entonces, eh, hay una serie de preguntas y de retos a los cuales nos enfrentamos y que vamos a tener que seguir afinando para corresponder cada vez mejor a las necesidades de las personas y a lo que las personas nos están diciendo, que son las formas en que ellas quieren ayudar. Hay otro dato y es que el 42% de las personas quiere reportar situaciones problemáticas eh, con respecto a lo que sucede socialmente en medio de la pandemia o de la cuarentena, como por ejemplo hemos recibido muchas noticias de violencias en establecimientos comerciales por el tema de que acá en Bogotá se estableció un pico y género donde los hombres salen los días impares y las mujeres los días pares. Y este tipo de noticias también están siendo importantes para las personas si ellas quieren replicarlas y nos lo están diciendo en las encuestas. Y más allá de todo, también hay un 37% que nos está diciendo que quiere recolectar información que tiene a su alcance y la quiere compartir con nosotros para que nosotros ojalá podamos hacer algo con ella. Entonces, cierro esta parte de aprendizajes que hemos recibido a lo largo del camino con una serie de datos que plantean sobre todo preguntas de cara a lo que viene. Y nada, les doy muchas gracias por escucharme y le devuelvo la palabra a Juan Camilo o a Jordi. Estás en mute, Juan Camilo. Juan, de todas maneras, sería chévere si puedes mostrar algunas piezas de las Sí, claro. que han hecho, como las más interesantes como visualmente. Y sí, como para abrir un poco también a preguntas y conversar un poco con las personas que están ahora conectadas, pues la pregunta que nos estamos haciendo nosotros es, ¿qué hacemos con esta máquina, no? ¿Qué hacemos con este grupo y con esta infraestructura social que sigue ahí, que como les mostró Juan, quiere aportar de otras maneras? Entonces, yo me hago preguntas sobre qué tipo de información podemos ayudar a recabar desde una brigada, qué tipo de déficit informativo hay en nuestros países alrededor del COVID, que quizás un ejercicio de reportería colectiva, de crowdsourcing, podría ayudar a esclarecer. Y bueno, esas son como las preguntas en las que estamos trabajando en estos momentos. Entonces, pues pues que Juan les muestre un poco las piezas, el tipo de piezas que circulan todos los días. Y exacto. Y Entonces podemos aquí, desde por ahí ejemplo, abrir la esta es una pieza conversación. donde queríamos explicar. Ujú. Sí, rápidamente solo les muestro, no sé si se alcanza a leer, bueno, si lo acerco más así, pero aquí lo que queríamos explicar era cómo el virus se propagó en tan solo 3 meses, no solamente para enseñar cómo pasó realmente, sino para desmitificar un montón de teorías de conspiración que habían venido surgiendo y que las personas nos estaban preguntando, como por ejemplo el tema de que fue creado en un laboratorio eh, y demás. Entonces hay piezas como estas que se sintetizan en una sola imagen y que son fáciles de replicar, eh, y que han tenido mucho alcance. Hay otro tipo de piezas como por ejemplo esta, que, que es una alianza que hicimos con Colombia Check, donde Colombia Check tiene
una noticia falsa desmitificada y nosotros la convertimos en una píldora fácil de replicar por las brigadas. Y así ha habido varias. Muestro solo un par de ejemplos. Salió un video falso donde una mujer decía que Colombia tenía 30.000 contagiados hace como un mes, y pues obviamente no estaba sucediendo eso, pero fue un video que se volvió muy viral. Hemos sacado, como les contaba, archivos de PDF con entrevistas a científicas pues, renombradas como Zulma Kukunuba, quien ha sido una viróloga que ha tenido una gran injerencia como en las investigaciones alrededor del virus. Voy a ver si lo puedo, no puedo. Bueno, sí, digamos que acá es donde me refiero que hemos tenido un gran reto a la hora de sintetizar este PDF, cuya toda la información que hay acá adentro es muy valiosa, pero por supuesto que es mucha información. Muchas personas no tienen la facilidad de abrir un archivo PDF por su conectividad o por el espacio que ocupa en el teléfono, y nos han pedido que mitiguemos el uso de este formato. Entonces es algo que tenemos que empezar a hacer. Y bueno, por ahí más o menos se han movido las piezas. Eso es como se darán cuenta, es un ejercicio muy sencillo y yo creo que también su poder está en esa simpleza, en la recurrencia todos los días, publicando con mucha disciplina. Pues yo creo que una cosa que no ha dicho Juan que es clave es que sí nos estamos dando cuenta que el tema satura, es decir, hay que tener mucho cuidado con la saturación, y por eso en la medida en que hemos ido viendo que la curva de deserción aumenta, en la medida en que la gente se va saturando, pues sí, la pregunta por qué otro tipo de ejercicios de movilización y de agenciamiento con las audiencias se pueden establecer para que el tema deje de ser simplemente un tema de bombardeo informativo y se convierta en un ejercicio productivo y colectivo. Eso es grosso modo, pues si quieren conversar o contarnos qué opinan. Hay tres preguntas que ya empiezan a surgir por aquí, Juan Camilo. Entonces quisiera darle inicialmente la palabra a Liliana Elósegui. Ella es de México, de un medio que se llama Verificado. Hola chicos, hola Juan Camilo. Hola, ¿Qué tal? Soy Liliana de Verificado. Somos un medio que nos dedicamos al fact-checking y estamos empezando a explorar esta herramienta de WhatsApp para empezar a combatir un poco la desinformación. El asunto es que mi equipo, digamos que está limitado en cuanto a los temas de diseño, de creación de imágenes para compartir. ¿Cuáles serían como sus consejos para otros formatos alternativos que crean que puedan funcionar para un equipo que está un tanto limitado de imagen gráfica, ¿no? Que sean contenidos que se puedan compartir? Estuvimos intentando compartir ligas, pero es como, no sé, como que no siento un retorno de interacción con la audiencia en WhatsApp. Entonces, ¿qué otra alternativa podríamos tener o algún consejo que puedan tener para este tema? Y digamos que ¿cómo creaste la infraestructura de distribución? Es decir, la pieza la manda, cuéntame cómo es la infraestructura. Bueno, lo creamos en el sitio, en nuestro sitio web se hace ahí la verificación, que también coincido con ustedes que compartir información científica y tratar de traducirla a un lenguaje sencillo y que la gente pueda entender es sumamente complicado. Ahorita en el verificado tenemos una alianza con 50 científicas mexicanas, que ellas son las que están como funcionando como una especie de consejo editorial para estas verificaciones que se están haciendo. Pero sí, tratar de, porque de repente nos pelean un poco, ¿no? Es que este término no va así, entonces hay que incluirlo y que esta cifra también tiene que estar ahí. Entonces sí es un tanto un reto de edición el traducir estos contenidos científicos a un lenguaje sumamente sencillo y compartible. Entonces, bueno, publicamos una verificación sobre algún aspecto científico de la pandemia. Y bueno, de ahí tomo el link, hago como un pequeño copy, una redacción y se comparte en nuestro canal de WhatsApp, que apenas
está en gestación, todavía no lo quiero abrir mucho, lo abrimos un poquito como para tomar el pulso de la ciudadanía y sí funcionó, pero aún no tenemos la capacidad como de Claro. estar produciendo contenido diario o alimentándolo. Entonces, ya tengo ahí cierto público cautivo, pero sí, la idea es que crezca. Entonces, quiero, a la hora de que ya escalemos este proyecto, pues sí tener como una idea clara de qué tipo de material es más sencillo y más práctico de compartir. Claro. Juan, ¿quieres comentar un poquito sobre este tema de formatos y lo que hemos descubierto? Sí, claro que sí. Liliana, pues Sí. mira, nosotros hemos probado con varias cosas, hemos probado con archivos PDF, hemos probado con imágenes eh, JPG independientes de tamaño pues, del celular, hemos probado con, bueno, hay una particularidad y es que el espectador, que es el medio aliado con el que estamos, ellos están haciendo unos live streamings con científicos donde se sientan media hora a hablar sobre un tema puntual y compartimos también como este llamado a la acción a que la gente vea los Sí. live streamings. Pero sin duda, y a partir de lo que la encuesta nos arrojó, es que realmente la gente quiere cada vez, la gente es muy visual, la gente no tiene tiempo, tanto tiempo como quisiéramos para poder decirles, oigan, vaya a ver este streaming o leas este PDF de tantas páginas, y al final volvemos a lo más básico, que es la imagen más sencilla, con la información más fundamental, y yo creo que por ahí va la cosa, o sea, no, de hecho preguntamos a personas quisieran recibir audios y nos respondieron que no. Okay. Les preguntamos si quisieran recibir, por ejemplo, texto plano directamente sobre como chat, digamos, como una cadena, y tampoco. Eh, Creo que ellos están esperando realmente imágenes, o sea, el 77% de las personas nos respondió que creen que las imágenes es el formato más efectivo y el resto de formatos que preguntamos no tuvo El, 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 mayor vide- acogida. el Los video videos marcó. tuvieron una acogida de 44%. Pero digamos que poniendo esto cruzado con la condición de inmediatez y de un equipo pequeño, unas capacidades limitadas, pues digamos que el video requiere más tiempo de pronto de producción, aunque hemos venido pensando con el resto del equipo de pronto en hacer un formato de video donde uno de nosotros explique rápidamente la noticia y no necesite, digamos, una producción de video mayor. ¿Mm? Sí. Okay. Y yo creo que la palabra mágica ahí como para la necesidad tuya es plantilla. Yo creo que hay que plantillar. Nosotros como que rápidamente dijimos como bueno, ¿qué hacemos con los verificados de Colombia Check? Como bueno, inventémonos una plantilla que sea muy rápida, sobre todo si tú no tienes staff ni nada, e inventarte una serie como de modelos plantillables que sea simplemente ir actualizando la información. Ok. No, perfecto. Muchísimas gracias, chicos. Vale. Muchas gracias, Juan Perdón, Camilo. una cosa rápida, que es un detalle que a nosotros se nos olvidó al principio y que un brigadista nos lo hizo dar cuenta, y es el peso de las imágenes. Okay. Si vas a diseñar una imagen, esta imagen se va a exportar naturalmente en un formato de alta calidad y por lo tanto va a pesar mucho, y es importante descomprimirla para que pese, para que esté muy ligera y así se pueda, digamos, abrir fácilmente. Muchas veces nos pasó que enviábamos una pieza, no nos dimos cuenta de que era muy pesada y la gente en el momento en que la recibía se le demoraba mucho tiempo en cargar y pues simplemente no la abría y pues ahí moría, digamos, el Sí, esfuerzo. de repente perdemos de vista ese tipo de detalles, ¿no? Súper buen tip. Muchísimas gracias, chicos. Gracias. Vale. Michelle Soto. Hola, ¿qué tal? Aquí, Hola, ya, Michelle. ahora sí, ya Hola. me veo. Saludos desde Costa Rica. Quería preguntarles en cuanto al contenido. Digamos, yo he observado, digamos, a partir del público en el trabajo, que hay una necesidad de contenido tipo ABC, ¿verdad? O sea, a veces damos por sentado que la gente sabe que es un virus, ¿verdad? Y resulta ser que mucha gente no sabe conceptos tan básicos, entonces quería ver cómo
¿cómo están manejando ustedes este tipo de información de las 3 cosas que necesito saber para entender ciertas noticias? Y la segunda pregunta tiene que ver, en América Latina, ¿verdad? Los niveles educativos no son homogéneos para todos, ¿verdad? Entonces, ¿qué formatos? Ayer hablábamos con la gente de la red de periodismo de Brasil de que, bueno, al final sus audios de WhatsApp terminan en perifoneo precisamente para poblaciones que no tienen acceso a telefonía celular o inclusive que son analfabetas, ¿verdad? Entonces no tienen posibilidad de codificar la información. Entonces, ¿qué tipo de formatos se han experimentado, digamos, con historietas o con a veces dibujos animados? A veces hacemos infografías súper complejas y resulta ser que los muñecos de palitos resultan muchísimo mejores a la hora de comunicar. Eso sería. Ya. Que es un poco lo que ya habíamos mencionado anteriormente, ¿no, Juan? Como que o sea, lo otro lo que hemos descubierto es que la comunicación tiene que ser muy eficiente, muy económica, y por eso lo que decía Juan es clave, y es que realmente sí tenemos que ser capaces de comunicar eh, con una imagen de manera muy, muy, muy sintética. Y sí, estoy de acuerdo contigo en que toca volver como al ABC. Y para eso es importantísimo poder contar con otros, pues con aliados, porque realmente pues uno no necesariamente es experto en periodismo de salud y al mismo tiempo hay gente haciendo gran periodismo o de verificación o periodismo de salud o periodismo de ciencia. Entonces también hay que entender muy bien yo dónde quiero aportar y con quién me puedo aliar para ayudarle a ese que realmente hace la reportería científica mejor que uno, y ayudarlo a que ese mensaje llegue más lejos. Entonces también creo que el tema de aliarse en la gestión de contenidos es clave. Y voy a añadir algo más, y es que realmente más que el formato, porque tal vez el gran formato por excelencia para la divulgación y para la síntesis es una imagen de tamaño pantalla celular, no un video, no una infografía, ni una historieta, sino que el formato realmente es lo de menos, entre comillas, mientras que el ejercicio de traducción de la información sea el necesario. Y es ahí donde radica realmente el gran reto de estos esfuerzos, y es tener un artículo de la revista Nature de 25 páginas y convertirlo en una imagen al que le caben 50 palabras, y donde tu público que está consumiendo, el lector final, como lo dije en la presentación, es mi abuela. Entonces, pues yo creo que ahí es donde sí se requiere, como dice Juan, como esa integración entre gente que conoce muy bien de lo que estamos hablando a nivel técnico y gente que conoce muy bien la forma de desladrillar las cosas para hacer un híbrido y entregar eso, y ya. Muchas gracias. Elizabeth Mina, si tienes habilitado tu micrófono, adelante con la pregunta, y si no, pues la leemos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola. Hola, súper buena su presentación, me gustó muchísimo la iniciativa con el WhatsApp. Mi pregunta es, pues en redes sociales como Facebook, Twitter, es un bombardeo total de lo que son fake news, desde la más descabellada hasta, pues hemos visto de todo, ¿no? ¿Cómo creen realmente que WhatsApp ayuda? O sea, ¿realmente ayuda a combatir esto, a informar? ¿O en verdad todavía WhatsApp está como muy atrás y las fake news en las redes sociales están como que ganando esta batalla? Yo tengo la firme creencia y la encuesta que le hicimos a los brigadistas no lo corroboró, de que si tú construyes una red social, tu propia red social, porque es que aquí lo que se trata es eso, es cuál es tu red social, no la red social de otro, no la red social de Zuckerberg, sino tu propia infraestructura. En el caso nuestro en este momento son 1.800 personas que hacen parte de WhatsApp.
de las brigadas de WhatsApp y que comparten periódicamente a un promedio de 67 personas las piezas de calidad que nosotros producimos. Entonces, pues yo creo que, claro, nosotros decidimos enfocarnos como por el lado medio lleno y no por el lado medio vacío. Evidentemente WhatsApp está lleno de basura. Evidentemente hay gente que va a seguir creyendo la basura porque simplemente tiene sesgos de confirmación que le va a seguir generando como más confianza la mentira relacionada con sus valores que la verdad que confronta sus valores. Pero yo sí creo que tener a 1.800 personas compartiendo a diario, a 67 personas, piezas sencillas de entender y de leer con información de un equipo de calidad, necesariamente está impactando positivamente en un sector. ¿Que estamos resolviendo el problema? Seguramente no, en su totalidad, pero nadie lo está haciendo. Entonces creo que por lo menos nosotros estamos ahí poniendo un granito de arena. Muchas Ok. gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Hay una más. Mónica Rodríguez dice que no tiene habilitado el micrófono, entonces procedo a leerla. Ella es de México, del medio El Rincón de la Ciencia. ¿Cuál ha sido su estrategia para acercarse a los científicos, para poder traducir términos técnicos? Y segunda pregunta, si saben la edad promedio de sus lectores espectadores. Juan, ahí se la votó usted. Bueno, la relación que hemos tenido o la forma en que nos hemos relacionado con los científicos realmente ha sido de la mano del equipo de redacción científica del Espectador, quienes en distintas ocasiones cuando hemos tenido dudas sobre la información que queremos verificar o sobre la información que queremos traducir para compartir por brigadas, digamos que ellos han sido los que nos han sacado de ciertas inquietudes o quienes nos han dicho no use esa palabra o ese dato mejor no por X y Y razón, digamos que tienen mayor conocimiento con nosotros. A nivel o sea, a nivel, no sé si Juanca, frente a ese punto, frente a esa pregunta puntualmente, ¿hay algo más como en términos de No, relacionamiento? sí, no, yo creo que lo que yo les decía antes, nosotros llegamos tarde al periodismo científico, no somos un equipo especializado en periodismo de ciencia, pero buscamos relacionarnos con el mejor equipo de periodismo científico que tiene Colombia, que es el equipo del Espectador, y es a través de ellos que nosotros recibimos la información. Entonces, digamos que ahí ya habría que hablar con ellos un poco de con qué criterios han ido ellos escogiendo a las fuentes, Pero hay pero una pregunta ahí, Juan Camilo, es decir, ¿ellos les pasan ya la información procesada o ustedes dentro de Mutante todavía tienen que reprocesar la información? sí, digamos que Juan recibe los textos largos Claro. y realmente el reto de Juan, que no es menor, es coger esos textos largos que son técnicos, con conceptos epidemiológicos, virológicos de salud pública, y sintetizarlos sin que haya pérdida de rigurosidad. Ese es el enorme reto y ahí de nuevo es importantísimo poder trabajar con un editor que sabe lo que está hablando y que realmente entiende la lógica científica detrás de esta conversación, para que igual esté pendiente de la aprobación de las pruebas. Porque digamos que ahí sí hay un riesgo grandísimo. Si tú lanzas un proyecto que lo que busca es mejorar la calidad de información científica en WhatsApp, pero en realidad estás patinando y incurriendo en ligerezas, pues es grave. Claro. Entonces, por eso es que igual el tema de las alianzas es fundamental y yo creo que ahí hay un gana-gana enorme porque entonces Mutante le está dando la posibilidad al espectador de llegar a nuevas audiencias y a su vez el espectador está poniendo la rigurosidad que un equipo de pronto joven que no tiene recorrido en periodismo científico no tiene. ¿Y la edad promedio la respondieron? Pues fíjese que hemos cometido errores. Uno de esos errores fue no preguntar la edad en la encuesta de diagnóstico que hicimos, ni el territorio. Y eso estábamos como tan preocupados por medir la valoración y como encontrar formas de medir el reach que teníamos y otras variables, que las demográficas se nos pasaron lamentablemente para esta primera tanda. Entonces ahí vamos ciegos todavía con eso. Tenemos que hacer un segundo diagnóstico para levantar eso. Sí, es verdad. Sin embargo, hay un tema
pues, un tema, y es que les preguntamos en la encuesta a qué se dedican. Queríamos recabar esa información para entender un poco las personas que entienden la necesidad de esta herramienta y nos han apoyado y se han unido a las brigadas. Nos pareció importante saber, bueno, qué hacen, ¿no? ¿A qué se dedican? Si hay algún tipo de afinidad o de factor común que de pronto nos identifique a todos. Y si bien las respuestas fueron muy variadas en términos de oficios y profesiones, hay un rasgo, y es que ninguna de las respuestas que recibimos en esa pregunta de a qué te dedicas eran menores, digamos, correspondían a características como estudiantes de colegio, sino todos iban de estudiantes universitarios hacia arriba. La mayoría, digamos, que tenía algún título de pregrado, algún oficio, y eso nos sugeriría que mayoritariamente, digamos, que esta audiencia son mayores de edad, pero no tenemos realmente como el dato concreto. Muy bien, muchas gracias, Juan y Juan Camilo. Tenemos 3 preguntas más, nos quedan aproximadamente 10 minutos. Creo que sí da tiempo como para hacer esta lectura de preguntas y respuestas lo más concreto posible. Jennifer Mora, de La Voz de Guanacaste. Jennifer, si tienes el micrófono habilitado, te sugiero que lo hagas tú, si no lo leo yo. Ah, no tiene el micro, perdón. ¿Cómo hicieron el llamado para que la gente se fuera uniendo al grupo? Se hizo una nota en el Espectador, decía cómo nacen las brigadas informativas, del Mutante y el Espectador lanzan las brigadas informativas, buscamos 1000 voluntarios. Y entonces era una nota muy pequeña en la que se explicaba como la naturaleza del ejercicio, y dentro de la nota se ponía el link al grupo de WhatsApp. Y Ok. eso fue muy gracioso porque durante las siguientes horas era el pobre Archie, el director digital nuestro, creando nuevos grupos y subiendo los nuevos, porque todo el tiempo estaba la gente, ya se cerró la brigada 5, se cerró la brigada 6, todo el tiempo ahí Sí. corriéndole a armar las brigadas hasta la 10ª. Ahí les comparto el link para que vean la nota como tal. Muy bien, muchas gracias. Esto ya lo mencionaron brevemente al inicio, Juan Camilo, pero qué tanto ha sido, qué tan desafiante ha sido la moderación, el estar permanentemente, o sea, ustedes distribuyen la información, ustedes no reciben información, ¿cierto? De parte de las personas brigadistas. Se da de forma espontánea, ¿sí? Digamos que nosotros sí queremos pasar a un modo crowdsourcing pronto y estamos explorando alternativas, pero esta primera fase era solo enviar información. Unidireccional. Por eso es que el chat no permitía la conversación entre la gente, porque si no se vuelve un sancocho. Claro. Entonces era direccional, pero lo que empezó a pasarle a Juan y a Archie es que empezaron a tener una cantidad de conversaciones con los brigadistas. Como Claro. que los brigadistas sí los contactaban y les mostraban noticias falsas, les daban feedback. Ha sido muy cálida como la interacción con los brigadistas. Claro, claro, claro. Y eso realmente también supone una cantidad de potencias muy interesantes para el futuro de cómo me relaciono yo con mi audiencia. Que realmente hay una conversación uno a uno y como en un nivel operativo, como esto lo estamos haciendo juntos, ¿sí? Como que ese mensaje es demasiado poderoso. Claro, y la gente no solamente se siente como un ente pasivo que recibe la información, ¿no? Sino que le permite ese feedback, ese regreso, Exacto. ese retorno con ustedes. ¿Han explorado alguna herramienta que les pueda permitir ese nivel de interacción? No lo hemos hecho. Valdría la pena. ¿Qué se te ocurre? No, la verdad es que es una gran pregunta porque digo, yo sigo varios grupos en Telegram que es justo eso, ¿no? O sea, te envían información, pero no tienes la capacidad tú de responder. Y creo que es una buena pregunta, que en ese momento tampoco se me ocurre exactamente cuál podría ser una forma manejable para que la gente pueda estar en comunicación sin que se desborde y se haga spam permanente, ¿no? Sí, total.
Vamos con la última pregunta. Es de Yael Ruiz, de México. Ella está en Tabasco. Dice, ¿consideran seguir usando WhatsApp para la divulgación científica? Esto es después de la pandemia, ¿no? O sea, ¿consideran seguir usando WhatsApp para este tipo de difusión de temáticas? Pues lo que hemos hablado, porque a nosotros sí nos ha llamado mucho la atención como en la medida en que van corriendo las semanas, el porcentaje de gente que se está saliendo se incrementa. Entonces, también eso nos ha hecho pensar que esto no es una solución para pensar de forma permanente, ¿sí? Como que fue una gran solución en un momento de crisis y se armó el grupo y había una necesidad grandísima y la gente no tenía ni idea que era el coronavirus. Y en ese momento como que tuvo mucho sentido y por eso tuvo ese volumen, pero no necesariamente eso quiere decir que tengamos que institucionalizarlo. Y de hecho lo que tenemos es que también entender cuándo guardarlo y cuándo prenderlo y cuándo apagarlo. Y justamente en eso estamos en estos momentos, como que yo he hablado mucho con nuestro colega ahí en El Espectador y realmente sentimos que ya viene siendo hora de hacer como un alto. Y un poco repensar, como listo, tenemos a estos brigadistas, ellos no se han ido, ellos siguen ahí, pero la gente está saturada y la gente ya casi no está consumiendo estos contenidos. Entonces, de pronto démonos un fresquito y entendamos cuál es la siguiente fase. Y sí, yo creo que lo que estamos empezando a vislumbrar es que este tipo de mecanismos pueden ser mecanismos ad hoc, se prenden y se apagan y se activan, ¿sí? Y yo creo que ahí lo que sí es muy interesante y creo que ni siquiera hemos nosotros acá aprovechado lo suficiente esa potencia es el sentido como de pertenencia, como el sentido simbólico que hay detrás de esto, como la narrativa que tú puedes construir y que luego puedes prender y apagar cuando quieras, ¿no? Si tú tienes como unos, no sé, como unos soldados de la reserva que los llamas y los activas en ciertos momentos y luego vuelves y los desactivas. Entonces sí, yo no creo que sea algo como así, como a largo plazo, porque puede cansar. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Juan Camilo. Muchísimas gracias, Juan Garrido, por acompañarnos y compartirnos esta experiencia. Yo sigo a Mutante desde hace, bueno, casi desde que nació, pero en efecto ha sido muy interesante ver cómo a lo largo de estos meses han ido encontrando un estilo muy propio para cada una de las redes. Es decir, los contenidos que realizan, las campañas informativas, las campañas digitales que realiza Mutante, están muy bien pensadas para el tono, el formato y los usuarios de cada una de las redes. Entonces, qué interesante que para esta coyuntura pues se hayan atrevido a generar algo más como lo que nos están contando las brigadas informativas. Sí, chévere, chévere. Y pues como les decía, para nosotros pues es muy interesante igual recibir feedback de ustedes, seguir la conversa. Si tienen ideas, si quieren seguir conversando, pues mi correo es jcmaldonado@mutante.org, jcmaldonado@mutante.org. Ahí podemos seguir conversando. Muchísimas gracias. Vamos a tomar la foto de registro, si pueden prender sus cámaras, por favor, para tomarnos una foto y decir que en efecto sucedió esta sesión. Pues, muy bien. Tremendo combo, ¿no? Felisa y Mario, Aeleli y Isaías Huitrón, Yael, si quieren salir, este es el momento y sonrían. 1, 2, 3. Y una más, porque somos muchas personas. Entonces, ahí veo a mi querida Ruth, a Florencia Luján. Qué bien tenerlos acá. Roberto Vallejo, Concepción Vázquez, Dayana, Luisa B, Mario. Si quieren salir, es el momento. 1, 2, 3. Sonrían. Eso, muy bien. Qué sonrisotas. Bueno, pues nuevamente les repito, yo soy Jordi Meléndez, codirector de Factual y uno de los organizadores del foro virtual COVID-19. Es un honor que nos hayan acompañado en esta segunda sesión del taller sobre uso de WhatsApp como herramienta de difusión de información científica y verificada. Muchísimas gracias y seguimos con las siguientes sesiones de esta jornada, de mañana y las que faltan la próxima semana. Entonces sigan tuiteando, hashtag foro virtual COVID-19
y sigan a Mutante. Chao, gracias. Chao, gracias. Que estén bien.